Radio PEA. Es un programa del Observatorio de Política Exterior Argentina, Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Les comentamos a nuestra audiencia que estamos hablando acerca del acuerdo Unión Europea-Mercosur y hoy nos visita Julieta Selikovic, doctora en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales por la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Asimismo es docente de esta casa de estudios en la Cátedra de Economía Internacional y del Seminario de Negociaciones Internacionales. Asimismo coordina y dirige el Grupo de Estudios de Negociaciones Comerciales Internacionales perteneciente a la UNR y precisamente hoy viene acompañada por 3 miembros de dicho grupo de estudio: Daniela Grano, Valeria Cortese y Micaela Martino. Julieta, chicas, bienvenidas. Muchas gracias por venir a conversar con nosotras. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto acompañar el proyecto. Como habrán podido escuchar, en el bloque anterior estuvimos haciendo una breve introducción acerca del acuerdo Mercosur-Unión Europea y en este sentido queríamos saber si podrías comentarnos un poco acerca, en primer lugar nos preguntamos acerca de la relación entre lo que pueden identificar como los principales lineamientos de la política exterior argentina de Mauricio Macri y este acuerdo, es decir, qué lugar ocupó la negociación de este acuerdo y por qué y en qué sentido se alinea con sus objetivos de política exterior. El acuerdo Mercosur-Unión Europea fue uno de los principales objetivos de la política exterior de Macri cuando el gobierno de Cambiemos asume, plantea la reinserción de Argentina en el mundo y cuando hablamos de reinserción de Argentina en el mundo lo que analizamos es un cambio de significados, de cómo se ordenaban las relaciones internacionales, las relaciones exteriores de Argentina en el gobierno de Fernández de Kirchner y cómo el sector liderado por Mauricio Macri entendía que esta inserción era equivocada y un cambio en las prioridades. Planteaba una inserción más próxima a los socios tradicionales de la Argentina, Estados Unidos y la Unión Europea. Y el segundo punto que aparecía en los documentos iniciales del gobierno de Cambiemos era una crítica a la inserción comercial, entendiendo a los acuerdos de libre comercio como un fin en sí mismos. Una crítica recurrente era mostrar cómo Chile tenía más cantidad de acuerdos de libre comercio que Argentina, sin hacer un análisis más profundo acerca de qué tipos de acuerdo y por qué se firman estos acuerdos. El acuerdo Mercosur-Unión Europea recibió un impulso político muy importante por el gobierno de Macri, que lo convirtió en la prioridad de la Cancillería en los temas comerciales. Este acuerdo estaba asociado además al tercer punto de la política económica exterior, que era la lluvia de inversiones. Lo que se entendía era que el acuerdo iba a brindar la previsibilidad jurídica, la seguridad jurídica nacional suficiente para atraer inversiones, con lo cual el acuerdo dejaba de ser un instrumento para orientar los intercambios de bienes, para ser un instrumento para atraer las inversiones tan deseadas por esta gestión. En este sentido, el acuerdo fue recibiendo un impulso creciente, del lado europeo también fue bien recibido, y lo que termina sucediendo en el mes de junio, mayo-junio, es un incremento de la intensidad de las negociaciones donde se termina dando un toma y daca para cerrar un paquete que servía en el contexto electoral para mostrar resultados de política exterior en razón de los objetivos que Mauricio Macri había planteado en el 2015-2016. Y bueno, en realidad ya contestaste, digamos, esta idea de por qué toma Argentina el liderazgo en esta negociación, que tiene que ver vinculado a esto que vos decías, de que se dé en el periodo antes de las elecciones. Así que pasando a otro punto, queríamos saber cuáles son los riesgos que ustedes ven para la Argentina, para la economía argentina, en cuanto a los términos que se negociaron en este acuerdo y cómo se podría comparar con los riesgos que supone para el país vecino como Brasil o para la postura de Francia, por ejemplo. Bueno, yo creo que, digamos, un acuerdo de esta dimensión, digamos, va a tener ganadores y perdedores, lógicamente, pero, digamos, la idea quizás está en la capacidad o en la inteligencia de los diferentes sectores industriales de las distintas economías que integran este acuerdo,
digamos, en poder aprovecharlo y que no solo quede como una cuestión de letra muerta, sino, digamos, justamente incorporar las diferentes cuestiones que están integradas en el acuerdo y que bien usadas, digamos, son fructíferas. Pero bueno, digamos, tienen un periodo hasta su ratificación, etcétera, que, digamos, las economías deberían adaptarse. Como dice Micaela, estos tipos de acuerdos irrumpen en los debates sobre el modelo de desarrollo. Todo acuerdo de libre comercio genera efectos distributivos y el punto que ella viene analizando tiene que ver en cómo, una vez que se asumen estos impactos, se reacomodan los sectores y qué cosas debería hacer cada gobierno para generar aprovechamientos de las oportunidades y amenazas que genera. En términos agregados, el acuerdo plantea un pequeño crecimiento del Producto Bruto argentino, pero esto no significa que todos los sectores vayan a crecer. Entonces allí tenemos, en términos agregados, el sector del agro como más favorecido y los sectores industriales con riesgos de ver su producción reemplazada por productos importados europeos, tanto en el mercado local como en nuestro principal socio comercial, que es Brasil. Del lado europeo, esto también genera preocupaciones. No sé si Dani quiere contarnos sobre el sector agrícola francés. Sí, bueno, en base a tu pregunta, en el caso de Francia, bueno, también otros países que tienen un importante sector agropecuario al interior de la Unión Europea, bueno, este acuerdo no fue bien visto claramente por los posibles riesgos que puede llegar a provocar la firma del mismo. Ellos, más que nada, este sector se opone porque ellos plantean que se mantiene una política de doble estándar, es decir, que al interior de la Unión Europea se exigen determinadas medidas o determinados estándares sanitarios, fitosanitarios o ambientales que no se exigen a los productores, en este caso del Mercosur. Entonces, ellos se enfrentarían a una competencia desleal frente al ingreso de los productos del Mercosur. Ahora también es cierto, no debemos olvidar que el sector agropecuario al interior de la Unión Europea es un sector altamente subsidiado ya desde hace, históricamente, digamos, debido a que es bastante poco competitivo en algunos de los productos. Si bien, bueno, obviamente este sector está preocupado, también es cierto que otros plantean que puede llegar a ser una oportunidad del acuerdo porque obliga de alguna manera al sector a volverse más competitivo frente a la entrada de otros productos. Y en relación a todo esto que estamos hablando del acuerdo, también nos enfrentamos en la cuestión local al cambio de gobierno, o no sabemos todavía, pero digamos, todo este periodo de ratificación se va a ver cruzado por todas estas cuestiones políticas y cómo creen que esto puede quizás retrasar aún más la firma concreta del acuerdo. Para la firma concreta del acuerdo falta aún terminar de negociar algunos capítulos, por ejemplo el de la entrada en vigor, que eso se va a hacer recién en la reunión birregional que va a tener lugar en el mes de septiembre. Después de eso falta la revisión técnica legal y las traducciones. En Cancillería hace un mes y medio estimaban que iba a llevar entre 10 meses y un año este proceso, con lo cual, sin dudas, el que lo va a firmar va a ser el siguiente presidente, sea Cambiemos, sea otro de los candidatos disputando la elección presidencial. Va a depender de cómo se articule esta entrada en vigor, cuán margen de maniobra van a poder tener el siguiente gobierno. Los acuerdos deben firmarse y deben enviarse a ratificación de los congresos nacionales. Hasta la fecha, el Mercosur solo había puesto en vigor los acuerdos una vez que era ratificado por todos los países miembros. Pero lo que sugieren las comunicaciones que hemos tenido por parte de los negociadores argentinos es que se está considerando poner una entrada en vigor provisional. Una entrada en vigor provisional sería que tras la firma del acuerdo, el tratado empiece a regir en cada uno de los
territorios del Mercosur una vez que ratifica ese Congreso. Esto es, si el Congreso brasilero ratifica, empieza a regir en Brasil antes que en el resto de los países de la región. Este mecanismo va a generar una erosión de preferencias, va a romper con el Mercosur como lo conocemos como tal. Incluso hay analistas que plantean que sería violatorio del Tratado de Asunción. Pero si esta carta se pone de manifiesto, eso va a reducir el margen de maniobra de cuál es la capacidad de rechazo del acuerdo, porque en tanto que un país lo ponga en vigor, eso va a erosionar las preferencias y las posibilidades de exportar a los mercados, nuestro principal mercado de productos con valor agregado, con lo cual es muy probable que el acuerdo efectivamente se firme y efectivamente se ratifique. Y por eso lo que planteaba Micaela respecto de ponerle foco en qué va a pasar después va a ser sumamente importante. El acuerdo no es el mejor acuerdo que se podría haber negociado, tiene costos para la economía local, pero en el análisis entendemos que el rechazo de un acuerdo internacional también genera costos. Genera costos en términos de reputación internacional, genera costos en términos de confianza. Y si analizamos la agenda externa del Mercosur en el sentido de que no es solo el acuerdo Mercosur-Unión Europea lo que está en negociación, sino Mercosur-EFTA, Mercosur-Canadá, tenemos Mercosur-Singapur, iniciándose Mercosur-Japón, todos con un esquema de acuerdos de negociación profundos. Hay discusiones que eventualmente van a entrar en la mesa de negociación y los costos de rechazar el acuerdo Mercosur-Unión Europea van a tener un efecto dominó sobre toda la agenda externa del Mercosur y sobre el Mercosur en sí mismo, donde es probable que implosione. Con lo cual, aun si cambia el gobierno, es probable que el acuerdo se ratifique. Lo que va a diferir es qué instrumentos de política se van a utilizar en el periodo de entremedio. Y ahí sí creo que va a haber diferencias. No, que digamos, para terminar con la idea de qué pasa, digamos, si cambia de gobierno, yo creo que quizás lo más importante, digamos, teniendo en cuenta que se puede usar el acuerdo como un instrumento de hacer crecer a las economías nacionales y toda esa cuestión, digamos, debería ser un instrumento que justamente subsista, digamos, a las diferencias ideológicas que puedan llegar a darse entre uno u otro país miembro de Mercosur. Digamos, en un principio, después de las PASO, surgió toda esta cuestión entre Bolsonaro, Alberto Fernández y todo lo que ya se estuvo escuchando, digamos, y después hubo un relajamiento de tensiones en donde quizás, digamos, se acepta utilizar esto como un instrumento más allá, digamos, de que haya sido firmado por la gestión de Cambiemos o por el Frente de Todos o por quien sea. Digamos, es una cuestión que quizás debería subsistir a los gobiernos de turno y poder aprovechar justamente los beneficios que pueda llegar a traer después de ratificarse. Y yo tenía también otra pregunta para hacer que tiene que ver con el hecho de que a partir de que se conoció la firma de este acuerdo, salieron muchos analistas a contar cuáles eran las posibles ventajas o desventajas, y yo escuché a alguien en particular que me llamó la atención que hacía referencia al hecho de que los supuestos beneficios que implicaba para nuestro país no tenía que ver con el hecho de aumentar los productos que exportamos, porque según la visión de esta persona era algo que se podía conseguir más allá de la firma del acuerdo con el bloque de la Unión Europea, sino que estaba más vinculado, justamente a lo que vos comentabas, Julieta, en un primer momento, a este punto de política exterior de esta gestión, que tenía que ver con la llegada de flujos de inversión externa directa, y señalaba algunos ejemplos de otras regiones u otros países que con la firma de acuerdos con la Unión Europea habían duplicado el porcentaje de esta llegada de inversiones externas directas. Entonces mi pregunta era eso, si se podía diferenciar, bueno, el beneficio no tiene que ver con lo comercial estrictamente, con el aumento de los intercambios, sino con las inversiones, o si tiene que ver un poco con las dos. Hay media biblioteca que va a sostener que los acuerdos de libre comercio sirven para generar inversiones y otra media biblioteca que va a decir que no. La inversión internacional va a radicarse siempre que haya márgenes de rentabilidad. Cuando los márgenes de rentabilidad son amplios, es suficiente para fomentar la inversión. La Argentina tiene además firmados acuerdos bilaterales de inversión y el acuerdo Mercosur-Unión Europea en sí no tiene un capítulo sobre inversiones. Con lo cual,
esa lectura es un tanto engañosa. Lo que vemos en los países que implementaron los acuerdos con Unión Europea, tenemos que diferenciar entre aquellos que son acuerdos simétricos entre países desarrollados entre sí y países con asimetrías importantes, como podemos pensar en el caso de los países de la CAN. El análisis de impacto económico de los países de la CAN con la Unión Europea nos muestra que efectivamente hay un incremento en la intensidad del comercio y que lo que hay es un incremento de las exportaciones europeas hacia los países de la CAN más que de los países de la CAN hacia Europa, con lo cual el beneficio es mayor para Europa que para los países de la Comunidad Andina. Esto además porque los aranceles de los países latinoamericanos son mayores que los aranceles europeos, con lo cual el impacto de eliminar el arancel, que es lo que genera el Acuerdo de Libre Comercio, es más beneficioso para Europa porque reduce sus costos de comercialización. Sí es cierto que algunos nichos de oportunidades se abren para los países en desarrollo, pero son nichos. Hace poco circulaba una noticia de cómo Perú, país donde la papa es su producto originario, importa papa congelada de Europa, donde tenemos que ver cómo se relocalizan los distintos sectores productivos. Ahora bien, los efectos del acuerdo Mercosur-Unión Europea no dependen solo de la remoción del arancel, que ese es el impacto inmediato, sino de los procesos de aprendizaje que se hagan luego y de cómo se optimicen además los procesos aduaneros, los procesos de certificación que plantea el acuerdo. Hay una modificación de cómo se hace comercio exterior en cada uno de los países. ¿Quién certifica la norma de origen? ¿Cuáles son los tiempos de los procedimientos aduaneros? De ese lado hay una optimización de la norma que hace que el país sea más eficiente y esa eficiencia puede atraer inversión. Pero no es que el acuerdo tiene un compromiso de inversiones. ¿Y por qué el acuerdo no tiene un compromiso de inversiones? Uno, porque esto no pasaría por el Congreso brasilero y otros porque tampoco pasaría por el Congreso europeo. Y en este sentido hay distintas versiones donde la revisión de los acuerdos europeos luego incorpora cuestiones de inversiones. No sé si Vale, vos querés ampliar en esto. Respecto a la ausencia, ¿no?, de un capítulo de inversiones en este tratado, hay que mencionar que desde el año pasado, desde julio de 2018, la Unión Europea, como que en su política comercial empezó a desligar el tema de inversiones. Así hizo que, la Comisión le exigió al Consejo Europeo que aprobara un documento en el cual se estableciera que la política comercial, cuando a la hora de negociar acuerdos, no incluyera el tema de inversiones. Entonces siempre la Unión Europea, a partir del año pasado, lo que está haciendo es, a la hora de negociar acuerdos comerciales de este tipo, como el que firmó Mercosur con Japón, como lo hizo con Canadá, como lo está haciendo con Singapur, con México, lo que ha hecho es tratar el tema de inversiones en un tratado específico. Entonces también eso explica por qué la ausencia, ¿no? Y también de que un tratado comercial no tiene una consecuencia directa en la atracción de inversiones con el miembro que firmó. Yo quería hacerle una pregunta, que es algo que estábamos conversando en el primer bloque, respecto a que esta negociación duró muchísimo tiempo, 20 años si no me equivoco. Quería que le comentaran a la audiencia, yo supongo que es por el contexto que habilitó la firma. Quería saber si podían comentar algo al respecto. Respecto desde el lado europeo, tenemos que desde el 2015, que es cuando asumió la actual Comisión de la Unión Europea, lo que ha sucedido es que se han, puesto de acuerdo esta comisión en tomar al comercio como el eje de la política que la Unión Europea va a tener en su relacionamiento con terceros actores. Entonces, como vía comercio, la Unión Europea iba a poder encauzar la globalización, iba a poder, consolidar su papel como actor internacional en general, y entonces, vía política comercial, se fueron, la Unión Europea fue, relacionándose con diferentes actores y buscando interconectarse con las diferentes regiones del mundo. Y específicamente, vía política comercial, lo que hace la Unión Europea es, difundir su estándar normativo a todo el mundo.
y específicamente, digamos, esto fue planteado en 2015, fue evolucionando y frente, digamos, a la asunción de Trump y sus políticas revisionistas, el aumento de aranceles, protección y la actual guerra comercial, ¿no? Es vía comercio, también la Unión Europea puede, digamos, jugar un rol más y no quedar atrapado en la puja de poder, de esta bipolaridad emergente que algunos autores mencionan entre China y Estados Unidos. Y por otra parte, un elemento que se suma aún más y que hizo posible, ¿no?, la firma de este acuerdo político el 28 de junio fue que la actual comisión termina su mandato en octubre, el 31 de octubre de este año, lo cual, digamos, finalizar un acuerdo que ya hace 20 años que se estaba negociando implica una carga política que es muy capitalizable. Y vos mencionabas esta cuestión de la influencia que tiene la guerra comercial China y Estados Unidos, pero pensando también en otras cuestiones que pueden tener influencia o no, esto me lo explicarán ustedes, es la cuestión del Brexit, si tiene alguna implicancia, digamos, en cuanto a los términos del comercio entre la Unión Europea, bueno, y ahora la firma del acuerdo con el Mercosur. Si va a tener algún impacto o no, quizás no tiene relación. El acuerdo se negoció como si el Brexit no existiera. La posición oficial, el que negocia es la Comisión Europea y la posición de Europa es que en tanto que el Brexit no resuelve, se actúa como la Europa de los 28. Obviamente que si Gran Bretaña sale de la Unión Europea, esto va a generar un impacto sobre los flujos comerciales que el Mercosur tiene con Europa, porque algunos de los vínculos comerciales son justamente para ese mercado. Lo que plantea de esta parte ahora Johnson, el nuevo primer ministro inglés, es un coqueteo hacia la revisión de los acuerdos de libre comercio post-Brexit. En ese caso, Mercosur también sería probable que haga un nuevo acuerdo de libre comercio que sería replicar gran parte del acuerdo, sería muy fácil de negociar y ajustar los canastas de desgravación arancelaria. Entonces, en el proceso de negociación creo que no ha sido relevante, pero sí puede ser relevante en la implementación del acuerdo y en la negociación de un acuerdo a posteriori. Pero es todo sobre escenarios de muchos supuestos y condicionalidades. Y así como vos te referías al caso local nuestro y de cómo aceptar la importancia del acuerdo, de la aceptación del acuerdo comercial, se me parece también, para verlo desde el otro lado, digamos, la posición de Francia, que es la que nos aparece como más digamos, como más en contra, sería un poco al acuerdo, si también lo ves como que esto, y también viendo las tensiones que ha habido también con la cuestión de Brasil y las cuestiones ambientales, si también se ve o se podría ver una cierta flexibilización de esa postura para ratificar posteriormente el acuerdo. En términos jurídicos, no todo el Consejo Europeo tiene que dar la firma, con lo cual el acuerdo podría tener una entrada en vigor provisional solo en la parte comercial, sin Francia. Eso podría suceder. Sin embargo, un punto de lo que mencionás es muy importante. ¿Qué es lo que pasa con la agenda ambiental y la coyuntura más reciente, los incendios en la selva del Amazonas y el acuerdo? Estos incendios están teniendo un impacto político, obviamente, muy importante y bien que lo tengan en toda la comunidad internacional. Y si el gobierno de Bolsonaro no modifica su política, es esperable cierto tipo de sanción o volver más lento el proceso de firma. Esto no sería políticamente correcto darle curso a la firma del acuerdo Mercosur y Unión Europea en un contexto donde el gobierno de Bolsonaro niega absolutamente sus obligaciones de cuidado ambiental y pone en serias dudas el cumplimiento del Acuerdo de París, que es condición para el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Pensemos que en Europa los partidos ecologistas, el movimiento ambiental dentro de las ONG es muy fuerte y entonces los costos políticos del acuerdo podrían verse frenados. Para Argentina sería un muy buen escenario, para el sector industrial argentino sería un buen escenario que el acuerdo Mercosur y Unión Europea no se firme por el lado europeo. No tendríamos los costos de implosionar el Mercosur y podríamos extender los plazos de ajuste. Pero acá la idea de que eventualmente el sector industrial y la estructura de competitividad nacional va a tener que hacer un proceso de revisión. Mejorar, por ejemplo, los costos de transporte. Llevar un contenedor de Córdoba a Buenos Aires sale lo mismo que de Europa de Buenos Aires a Europa. Entonces, mejorar los costos internos, por ejemplo, es un elemento fundamental para los costos de exportación. Acompañar con financiamiento a las pymes, ajustar los mecanismos de certificación para que las empresas locales puedan certificar calidad y exportar con mayor diferenciación sus productos. Esto va a ser con Mercosur Unión Europea, o va a ser con Mercosur EFTA, o va a ser con Mercosur Japón. En algún momento va a tener que ser. Puede ser que ese margen de espacio que se consiga, no por búsqueda intencional, sino que acontezca por el rechazo europeo, incremente. Pero tampoco veo hoy en la agenda electoral estos temas de ajuste económico poniéndose sobre la mesa. ¿Algo más que quisieran agregar, que no hayamos preguntado y que consideren que es importante para que la audiencia escuche? Bueno, no, es como traer un poco de calma, porque la gente es como que después del 28 de junio fue tipo, ay, no, el acuerdo. Y, o sea, yo creo que, digamos, los plazos establecidos, tanto para la ratificación, el desgravamiento, todas esas cuestiones, digamos, están, algunos son inmediatos, otros de 4 a 10 años, hasta 15 años. O sea, no es tampoco cuestión de volverse loco y decir, nos destruye la economía nacional. O sea, esos plazos tienen que usarse por los diferentes sectores para justamente lo que decía Juli, tratar de adaptarse. Digamos, no es que después del 28 de junio estamos compitiendo directamente con las economías europeas. O sea, no. Es más o menos como yo lo pienso. Obviamente no tengo la verdad, ¿no? Pero, digamos, creo que sería un buen ejercicio de parte de los diferentes sectores industriales, al menos de Argentina, digamos, usar estos plazos para poder reacomodarse en todas estas cuestiones de que trae aparejado el acuerdo. La otra cuestión, creo que es importante pensar el proceso de negociación. Lo que sabemos es que en los últimos 3 años de negociación fueron de espaldas o de muy poco diálogo con la sociedad civil, los académicos, las ONG. Sí, algunos sectores productivos tuvieron espacio de escucha. La Unión Industrial Argentina, la sociedad rural fueron claramente consultadas, pero no ha sido un sector mucho más amplio de la sociedad. Y creo que hay que transformar el proceso de ratificación en una oportunidad para volver más democrática, entre comillas, a la política exterior. En algunos países, en algunos casos, los procesos de ratificación de acuerdos internacionales como sería el Mercosur Unión Europea, han servido para modificar la dinámica en la cual se dan los procesos de ratificación, obligando, por ejemplo, a hacer estudios de impacto de carácter público, convocando a audiencias públicas a todos los sectores interesados, haciendo consultas con sociedad civil, con sectores académicos, de manera regida por una ley. Y a la par de obligar al gobierno a presentar, junto con la propuesta de ratificación de los acuerdos, la propuesta de qué leyes harían falta para que se aseguren estos procesos de ajuste que veníamos conversando con el equipo del grupo de estudio. Entonces, quizás es transformar la coyuntura de Mercosur Europea en un espacio de posibilidad para democratizar la política exterior y para asegurar estos mecanismos que creemos necesarios para la inserción económica internacional de Argentina. Sí, justamente eso te iba a preguntar, que ya justo lo mencionaste, que también en los análisis posteriores, como se vio, digamos, los más inmediatos, se hablaba de la opacidad del acuerdo y de que no se sabía mucho sobre las cuestiones específicas o ciertos sectores que estaban más preocupados, la letra chica, todo un montón de cuestiones de que la gente se... De hecho, los cronogramas de grabación arancelarias todavía no los conocemos.
por eso me parece que se genera todo esto por falta, obviamente, de conocimiento y de intercambio entre los actores decisorios y el resto de los actores que están involucrados. Y yo relacionado a esto que dice Pau y a lo que comentaban ahora último, y también relacionado a la pregunta de Nere de qué último comentario le harían a la gente, que depende también mucho de para qué se utiliza analizar el acuerdo. Obviamente distintos sectores, distintas posturas ideológicas lo van a utilizar a su favor o no. Entonces, como para pasar en limpio y que quizás la gente entienda más neutral, digamos, cuáles serían, como para resumir. Entonces, bueno, va a haber tanto ganadores, perdedores, hay que esperar a que se ratifique, hay que ver toda esta letra chica que no se menciona, como tirar, si pueden dar 2 o 3 ítems como para que la gente, digamos, pueda entender las cuestiones básicas más allá de los tintes ideológicos de cada sector. A ver, el acuerdo es un acuerdo de libre comercio profundo, que tiene en sus capítulos no solo la desgravación de bienes, de aranceles, sino de normas de orígenes, de medidas de defensa comercial, de subvenciones, de propiedad intelectual, de transparencia, de comercio y desarrollo. Es un acuerdo complejo. Estos acuerdos complejos tienen algunas partes que son más vinculantes, que modifican de manera sustantiva la política del país, y otros que establecen mecanismos de consulta u obligación de notificar a la contraparte. El impacto particular sobre cada industria, sobre cada sector productivo, no se puede analizar aún, en tanto que es necesario estos cronogramas de grabación más detallados. En términos agregados, sabemos que el sector agro es el ganador y el sector industrial es el perdedor. Pero a esta lectura estática se le agrega la parte dinámica. ¿Qué cosas se pueden hacer para que esas oportunidades sean mayores y que esas desventajas se reduzcan? Y sobre esto me pasan el recordatorio que en el día de hoy hemos enviado al repositorio de la universidad nuestro último informe sobre el estado de las negociaciones, y a comienzos de septiembre vamos a estar presentando un dossier especial sobre distintos ejes de análisis. Propusimos una serie de debates cortos sobre Mercosur y Unión Europea, así que sobre esto vamos a estar hablando más en poquito tiempo, y bien que Dani me pasa el recordatorio. Bueno, me pediste que sea neutro, no sí, hay sí, neutralidad. No, aquí lo que hay que advertirle a la audiencia es que todos los análisis son desde un lugar, Sí. y que no hay análisis neutro, no hay una única voz, todas son interpretaciones y análisis desde la información que tenemos, esto con un sesgo de desconocimiento siempre, porque no tenemos la información tal cual es, y que los análisis siempre están cargados de un posicionamiento teórico o ideológico, Sí. con lo cual desde la Facultad de Ciencia Política lo que tenemos que decir es que la neutralidad no existe en realidad. Bueno, y si quieren entender más, entonces que lean el informe de las chicas. Sí, y, perdón. Les antes contamos, estamos en Facebook, es Grupo de Estudio de Negociaciones Internacionales, y en Twitter somos Genci, con GENCI, dice buena R o algo en la cuenta. Busquen, no, estamos por ahí. Sí, justamente antes de cerrar, les iba a decir que siempre, bueno, el programa está abierto también y nos gustaría difundir, y ese es uno también de los objetivos, difundir todas las actividades de todos los grupos de estudio para así poder seguir analizando y poder entender un poco mejor cada uno de los temas. Así que cualquier seminario o taller o lo que quieran nos mantiene informadas si podemos transmitirlo. ¿Este aparece? ¿Este es? La cuenta. la cuenta. Sí, sí. Genci. Sí, @ sí. Genci UNR. Sí, Perfecto. sí, ahora vamos a estar subiendo videos y fotos y vamos a etiquetarlos. Así la audiencia también los puede buscar. Bueno, chica, es la segunda vez, Juli, que vos venís al Es programa. la segunda vez, pero ahora con el equipo acompañada, así que Discípulas. me parece una muy buena iniciativa de el programa Radio La OPEA de invitarnos con equipo. Perfecto, y las volvemos a esperar igual, espero que vuelvan de nuevo. Muchísimas gracias por toda la información y el análisis.